Y todos los cristianos están de acuerdo que el Hijo de Dios es ¿quién? Es Jesús. Pues ¿quién es el amo? ¿Quién es el dueño de este jardín que viene después del Hijo? أشهد أن محمد رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast El Islam en América Latina. Hoy hablamos acerca de una profecía que se encuentra en el Evangelio Mateo, capítulo 21, donde Jesús habla acerca del advenimiento del amo del jardín. Y para explicar esto y cómo esto aplica el advenimiento del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, tenemos con nosotros nuestro misionero de Argentina, Marwan Gil. Marwan, ¿cómo estás? Assalamu alaikum, la paz esté con vos, Azer. Muchas gracias. Pues antes de hablar acerca de esta profecía que se encuentra en el Evangelio de Mateo, es importante saber que acerca de los profetas, no es necesario mostrar profecías acerca de su advenimiento para demostrar su veracidad, ¿no? El criterio realmente para ver si un profeta es verdadero o no es su vida, son sus revelaciones, el cumplimiento de sus profecías, ¿no? Los milagros que ellos demuestran. Pero, sin embargo, en el caso del santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, tenemos este aspecto, que hay profecías acerca de su advenimiento en las escrituras antiguas reveladas de Dios, que incluye la Torah tanto como en el Evangelio. Acerca de esto, en capítulo 7 del Sagrado Corán, versículo 168, Dios dice acerca del santo profeta Muhammad, que quienes siguen el mensajero, el profeta, el iletrado, a quien encuentran mencionado en la Torá y en el Evangelio, que están con ellos. Pues en este versículo claramente Dios nos dice que hay profecías acerca del advenimiento del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la Torá, tanto como en el Evangelio. Y esto es una profecía, lo que encontramos en este Evangelio, que habla claramente acerca del advenimiento de alguien, un profeta, después de Jesús. Pero para explicar esta profecía en detalle, tenemos con nosotros Marwan. Marwan, ¿puedes explicarnos un poco acerca de esta profecía y cómo aplica y cómo se puede interpretarlo en esta manera y cómo demuestra que después de Jesús esta profecía nos dice que vendrá el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sí, bueno, me gustaría leer directamente de la Biblia, así también nuestros oyentes pueden escuchar y seguir las palabras originales de la Biblia, donde se habla en el Mateo capítulo 21 y desde el versículo 33 hasta el versículo 46, Jesús da esta parábola y dice que hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Luego dijo, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, y hicieron con ellos de la misma manera. Sigue. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará sus viñas a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será
quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Y esa es la parábola del Mateo, y en eso es muy importante ahora entender el lenguaje metafórica, simbólica que usó el profeta Jesús, la paz sea con él. Y con viña acá se refiere a la creación del mundo. Y obviamente el Señor, el dueño de esta viña, es Dios Todopoderoso, el Ser Supremo. Y luego se dice que Dios puso algunos libradores para que cuiden a su viña. Y esos son obviamente los humanos que fueron creados por Dios para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios y nos aprovechemos de su creación. Y luego dice acá que Dios mandó sus siervos para que la gente, para que los empleados, para que los libradores siempre produzcan los frutos. Y obviamente los siervos son siempre las portavoces, los representantes, los profetas de Dios en la tierra que vienen en nombre de Dios para que nosotros cumplamos su voluntad, sus enseñanzas. Y ahora obviamente los frutos son en ese sentido como los libradores pagan los impuestos o pagan lo que ellos ganan de esa viña al dueño. Asimismo, nosotros los frutos son adorar a Dios, establecer, practicar sus enseñanzas, sus valores y vivir acá, gobernar, vivir acá, convivir acá con justicia, con armonía y respetando obviamente los principios, las reglas del dueño. Y luego, en ese también se da ahora el ejemplo de que algunos edificadores que rechazaron a una piedra. Y porque también se refiere luego, y antes de se dice que esta viña, Dios, y también se menciona las tres personas que vinieron para, en ese sentido, recibir los frutos. En primero se menciona los siervos, y esos son en general todos los profetas de la cadena judía, de la cadena israelita, que vinieron a la casa de Israel constantemente para predicarles el camino recto, los valores, los principios de Dios. Y luego se menciona la segunda categoría, que era la llegada del Hijo de Dios. Y eso obviamente se cumplió a través del profeta Jesús, la paz sea con él. Y eso es importante, que se habla acá ahora en una forma de una parábola, en una forma simbólica. Entonces, Hijo de Dios no hay que tomarlo literalmente, sino que se refiere en ese sentido que el Hijo de Dios tendrá un estado más elevado a los profetas anteriores que vinieron a la casa de Israel. Y él tendrá un estado espiritualmente más elevado. Será una manifestación más clara, más visible de Dios. Y por eso luego dice que vendrá el Señor mismo para, en ese sentido, recibir los frutos. Es decir, que vendría alguien, un profeta, que su estado será más elevado que del profeta Jesús, la paz sea con él. Y en ese sentido, son estos tres ejemplos, y luego se habla que el reino de Dios, Dios tomará de ustedes y lo dará a otra gente. Y obviamente, se refiere a la casa de Israel, los israelitas, y la otra gente son los ismaelitas, y luego el profeta Mohammed, la paz sea con él, y sus seguidores que forman la casa de Ismael, y a través de la llegada del profeta Mohammed, la paz sea con él, se cumplió la profecía sobre las bendiciones de la casa de la descendencia ismaelita. Y por eso también se refiere que ustedes rechazaron a esa piedra, pero Dios lo elegirá como el ángulo. Es decir, que los israelitas rechazaron, trataban siempre de humillar a la casa, a la gente, a la descendencia ismaelita. Pero Dios eligió justo a la familia de ismaelita, o la gente, los seguidores de la cadena ismaelita, para dirigir el mundo. Y eso obviamente se cumplió a través de la llegada del santo profeta Mohammed, la paz sea con él, y la llegada del Islam. Bueno, pues después de eso, también cuando hablamos y explicamos estos asuntos a los cristianos, normalmente la mayoría dicen o no están de acuerdo con nosotros y dicen que no, esta profecía, estas palabras de Jesús aplican solamente para él y los seguidores, sus seguidores, los cristianos. Y niegan este aspecto de que, según ellos, no se puede aplicar estas palabras o entender estas palabras como una profecía
acerca del advenimiento del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bueno, antes de entrar en eso, es importante que en el Sagrado Corán Dios también habla acerca de algo similar a esta metáfora de una viña, ¿no? O de plantar plantas y cochezalas. Pues en cuanto a esto, en el Sagrado Corán, Dios habla acerca del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus seguidores, como los que siembran la semilla del reino de Dios y cosechan sus beneficios. Y habla acerca de cómo esto llena a sus opositores, sus enemigos, los que no quieren que esto se cumpla, en este contexto, a algunos de los cristianos o los judíos, con la rabia. En capítulo 48, versículo 30, Dios dice, Muhammad es el mensajero de Allah. Quienes están con él son firmes contra los incrédulos y compasivos entre sí. Los verás inclinándose y postrándose en oración, buscando la gracia de Allah y su agrado. Marcas de sus características se hallan en sus rostros, que son las señales de las postraciones. Esta es su descripción en la Torá y su descripción en el Evangelio es como la de una semilla que produce primero su brote y después se fortalece, más tarde se hace grande y permanece firme sobre su tronco, complaciendo a los sembradores para que él haga que los incrédulos ardan de furor ante su vista. Allah ha prometido a quienes creen y hacen buenas obras el perdón y una gran recompensa. Pues como tal, vemos que Dios está diciendo lo mismo, de que esta profecía o este aspecto de sembrar la semilla y cosecharla después y disfrutar los frutos del reino de Dios, esto realmente está hablando acerca del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus seguidores. Pero cuando los cristianos dicen que esto realmente aplica a los cristianos, una pregunta importante acerca de eso es que la profecía realmente está hablando acerca de alguien que viene después del Hijo. Y todos los cristianos están de acuerdo que el Hijo de Dios es ¿quién? Es Jesús. Pues ¿quién es el amo? ¿Quién es el dueño de este jardín que viene después del Hijo? Pues desde el principio hay que entender que Jesús ya incluyó a sí mismo en esta profecía como el Hijo, como los cristianos también aceptan, y también dijo que vendrá alguien después de él. Pues Jesús no puede ser el Hijo y después también que venga en otra forma. Pues Jesús aquí claramente está diciendo que Él es parte de esta cadena de profetas y vendrá un profeta después de Él también. También hay que entender que Jesús fue enviado a los judíos. Como un judío, estaba hablando como un judío a los demás judíos. El concepto de que Jesús fue enviado como para todo el mundo y que como este reino sería quitado de los judíos y dado a los cristianos, como que son dos cosas diferentes, realmente no es algo que Jesús en ningún momento aceptó. Jesús en sus palabras siempre enfatizó este aspecto de su profetazgo, de que él fue un profeta enviado a la casa de Israel. En Mateo, capítulo 15, versículo 24, dice que Jesús respondió a una persona que no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pues aquí también esto nos demuestra que Jesús aquí no está hablando acerca de los cristianos que vendrán después. Él estaba hablando como un judío, a los judíos, a los israelitas, hablando acerca de los ismaelitas y un profeta que vendría fuera de ellos. También cuando hablamos acerca de los otros aspectos de la profecía, ¿no? Que dice, por ejemplo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, como acabo de mencionar, es decir, otra gente no semita recibiría este reino de Dios y ellos producirían los frutos de ese reino. También cuando hablamos acerca de este aspecto de la profecía, y el que caere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caere le desmenuzará. Pues esto también es otra manera de entender esta profecía, porque Jesús aquí está hablando que esta persona, este profeta, será atacado por todos alrededor de él, pero el resultado de sus ataques será el opuesto. Ellos mismos serán destruidos por sus acciones. Y vemos que en la historia del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto como los musulmanes fueron atacados por todos los lados, los idólatras, los cristianos en cuanto a los
romanos y también de los bizantinos, ¿no? Cuando lo estudiamos históricamente, primeramente los idólatras atacaron al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eventualmente a los demás, y dentro de su vida, todos ellos fueron derrotados. Y antes del fallecimiento del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todo Arabia había aceptado casi el Islam y él fue declarado como el líder de todos. Y luego, muy pronto después de eso, como mencioné, los imperios romanos bizantinos, los cristianos, y el imperio sasánida de los idólatras también fueron derrotados, porque ellos mismos atacaron a los musulmanes primero. Y luego, después de eso, el Islam expandió rápidamente también. Pero cuando lo comparamos con Jesús, lo que encontramos es un caso que es completamente opuesto a eso. Jesús y sus seguidores fueron perseguidos, pero Jesús mismo fue asesinado según los cristianos. Y vemos que no solo durante su vida, sino que después también los cristianos fueron perseguidos y no recibieron en ningún momento poder político, ni derrotaron a sus enemigos en cualquier forma. Pues, ¿cómo es posible que Jesús sea esa piedra angular que dice, la profecía dice que los que caen sobre esta piedra, ellos serán derrotados? Pero esto no aplica a Jesús. Los que atacaron a Jesús lograron asesinarle a él, pero los que atacaron al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fueron mínimo 5 veces atentados sobre su vida. Ellos mismos fueron derrotados y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no falleció, sino que después de cumplir su misión y después de establecer el Islam en toda Arabia. Pues esto nos demuestra que esta profecía claramente habla acerca de alguien que vendrá después de Jesús y los puntos de la profecía, las señales de esta profecía se cumplen con el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no con Jesús. Pero Jesús también dijo algo muy interesante acerca de los frutos. Dijo, por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto es otra señal, que la gente que reciba este reino de Dios, ellos van a producir los frutos de este reino de una manera que no existe en ese pueblo. Pues como tal, Marwan, ¿qué puedes decirnos acerca de estos frutos del reino de Dios y cómo se puede ver estos frutos dentro del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dentro de sus seguidores? Bueno, antes de adentrarse ahora en el tema de los frutos, también para mí sería importante aclarar también acá que tenemos más evidencias que esa profecía no se puede aplicar al profeta Jesús, la paz sea con él. Porque en la parte, por ejemplo, donde se dice que es una piedra que fue rechazado por los edificadores y luego será la cabeza del ángulo, eso se cumple muy claramente a través del profeta Mohammed, la paz sea con él, porque él es quien afirmó y luego el Corán lo presentó que él es el sello de todos los profetas. El profeta Jesús, la paz sea con él, jamás afirmó ese nuevo cabeza del ángulo o el líder de todos los profetas. Eso es algo que se cumplió a través de la llegada del Corán, a través de la llegada del Islam, como se lo menciona en el capítulo 33, versículo 41. También para mí importante acá, antes de adentrarse en el tema de los frutos, sería los 3 pasos de la llegada. ¿Sí? Primero los siervos, luego el Hijo de Dios y últimamente la llegada del dueño mismo. Y eso es algo que el Mesías prometido, su santidad Mirza Ghulam Ahmad, la paz sea con él, en su libro Surma Chashma'aria, en la página 292, si alguien luego quiere leer, puede leerlo en esa parte, que él lo explicó, esta manifestación gradual de Dios a través de sus mensajeros. Porque eso es muy importante, que eso no es algo literalmente, sino que se refiere a la manifestación, a la elevación espiritual de los profetas. La primera categoría, los diferentes profetas de la casa de Israel. Luego, obviamente, el profeta Jesús, la paz sea con él, tiene un rol, una importancia destacada entre el ciclo judío. Por eso, la expresión simbólica Hijo de Dios. Y últimamente, la llegada del Dios mismo se cumplió de nuevo a través del profeta Mohammed, la paz sea con él, y eso se apoya también, se ve también en el Corán, por ejemplo, en el capítulo 48 y versículo 11, donde Dios dice que cuando los creyentes, los musulmanes, tomaron el juramento de iniciación, expresaron su lealtad sobre la mano del profeta, no era la mano del profeta,
sino era la mano de Dios. Y dice luego que la mano de Dios era sobre las manos de los creyentes. Y esa era la parte, lo que nosotros encontramos en la parábola sobre la manifestación de Dios, del dueño mismo, y eso obviamente se cumplió a través de la llegada del profeta. Ahora viniendo a la parte de los frutos, y eso también encontramos, por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 5, versículo 7, donde Dios mismo dice que yo deseaba de la casa de Israel y cuando yo le dejé la viña, y se le dice que la casa de Israel, y mi deseo era que ellos, la forma de ahora pagar los frutos, era establecer la equidad y la justicia. Y luego Dios expresa y dice que no estoy contento con la forma de pagar los frutos o como lo hicieron la casa de Israel, porque ellos, en vez de establecer justicia y equidad, hicieron todo el contrario. Mostraron una forma o hicieron desorden en la tierra y un clamor. Y en eso vemos también lo que se menciona luego en el Sagrado Corán, en el capítulo 30, versículo 42, donde Dios dice, y eso se refiere a la gente que sean ahora, donde dice que ya hubo desorden en la tierra y también en el mar. Y eso es también una forma simbólica, metafórica, para decir que la gente sin religión, sin un libro, ellos también se desviaron del camino recto, en ellos también hubo desorden, y también la gente con una guía, ¿sí? Con un libro, también se desviaron, se fueron a la oscuridad. Y eso se refiere obviamente a los judíos y a los cristianos, que los dos dejaron de producir los frutos y dejaron de pagar los frutos que ellos deberían o debían. Y en eso vemos también por eso que la justicia, la equidad, sea ahora la casa de Israel, los judíos o luego los cristianos, los seguidores del profeta Jesús, la paz sea con él, la mejor forma de pagar los frutos es la forma de adorar a Dios, establecer su unicidad en la tierra y dedicar su vida en alabarlo, en adorarlo. Y eso vemos que por un lado el pueblo judío dejó de mantener, de practicar ese mandamiento directamente a través de rechazar sus mensajeros. Y por otro lado, la casa de Israel que aceptó al profeta Jesús, la paz sea con él, lamentablemente con el tiempo se desvió del monoteísmo. Empezaron con la idolatría, empezaron con adorar a imágenes, se alejaron tanto de la unicidad que no hubo ninguna diferencia entre ellos y los politeístas. Por eso el Corán dice que la tierra y el mar, los dos estaban desviados o en un estado de desorden. Y ahora si comparamos eso con la llegada del Islam, vemos una gran diferencia, como la diferencia de la noche y de luz, del día, que los musulmanes eran, a través de la llegada del profeta Mohammed, la paz sea con él, que empezaron a pagar y dedicar los frutos como merece el creador, el dueño. Por eso el musulmán reza 5 veces cada día para establecer la unicidad de Dios en la tierra. Cada capítulo del Sagrado Corán empieza con las palabras de creer en la unicidad de Dios. El primer pilar del Islam es justo tu testimonio en creer, en adorar, en seguir solamente a un solo Dios. Y eso es la forma, esa es la belleza como el Islam empezó o logró que sus seguidores paguen los frutas y los impuestos que merece Dios. Claro. Y esto es bien claro, ¿no? Cuando hablamos acerca del reino de Dios, hay algunas características para los que tienen este reino. Pues como el Antiguo Testamento menciona, y como mencionaste, hay que tener una característica o las señales de los que tienen este reino, es que no cometen la idolatría, es que ellos demuestran la piedad, practican lo que es la justicia. En cuanto a eso, claramente los cristianos no tienen un concepto de la unicidad de Dios, el monoteísmo como existe en el Islam. En el cristianismo, muchos, como los católicos, creen en la Trinidad y también la mayoría, o se puede decir que todos los demás deifican a Jesús y aceptan a Jesús como una divinidad, parte de Dios o lo que sea como aparte de él. Pero solo es el Islam realmente que enfatiza la unicidad y la unidad de Dios
sin copartícipe. Y cuando hablamos acerca de los frutos, como mencionaste, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad también ha escrito algo acerca de esto que me gustaría compartir para terminar este podcast. Y dice que veo que la salvación y la vida eterna que se menciona sobre las lenguas de los cristianos brilla como un sol brillante en los seguidores perfectos del Islam. El Islam tiene una asombrosa distinción que lo saca uno de las tinieblas y lo introduce en su luz, por cuyas bendiciones aparecen signos abiertos de aceptación divina dentro del creyente, y uno es bendecido a recibir la revelación divina, y el Dios Todopoderoso manifiesta en él los signos de su amor. Así que digo con gran fuerza y desafío que la vida espiritual solo se concede al musulmán perfecto, y es esto lo que es el signo de la veracidad del Islam. Pues en cuanto a esto, bien claro también por parte del Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, de los frutos del reino de Dios solo se producen entre los seguidores del Islam. No solo cualquier seguidor, sino que los seguidores perfectos. El Mesías prometido, alayhi salatu wassalam, presentó a sí mismo como un ejemplo para esta época. Y como mencionó, esto es un desafío por parte de él. Aparte de eso, vemos que, claro, como hemos mencionado, que Jesús y sus seguidores no pueden ser como el cumplimiento de esta profecía, porque habla claramente acerca de alguien que quien vendrá después de él. Pues, como tal, como Marwan, tú mencionaste también, hay varios otros aspectos de esta profecía, ¿no? Pero por el momento creo que es todo el tiempo que tenemos. Muchísimas gracias por tu participación y tu ayuda hoy, el día. Y a nuestros oyentes, muchísimas gracias por su tiempo. A favor de seguir nuestra página en YouTube, tanto como Facebook. Hasta la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.